Comentario del Salmo 23. El cuidado del buen pastor. Parte 7. Aunque ande por el valle de sombra y de muerte, desde la perspectiva de un pastor, esta afirmación marca la mitad del Salmo. Es como si hasta este punto la oveja se hubiera estado jactando con su desafortunada vecina del otro lado de la cerca sobre el excelente cuidado que recibió de su dueño en el rancho familiar durante el invierno y la primavera. Ahora se dirige directamente al pastor. Los pronombres personales yo y tú entran en la conversación. Se convierte en un discurso íntimo y de profundo afecto. Esto es natural y normal. Aquí comienzan las largas caminatas hacia las tierras altas con sus pastos de verano. Atrás quedan las ovejas abandonadas al otro lado de la cerca. Su dueño no sabe nada de la región montañosa, las praderas montañosas a las que serán conducidas estas ovejas. Pasarán el verano en la estrecha compañía y el cuidado solitario del buen pastor. La mayoría de los pastores eficientes se esfuerzan por llevar su rebaño a pastizales lejanos durante el verano. Esto a menudo implica largos viajes. Las ovejas avanzan lentamente, alimentándose a medida que avanzan, ascendiendo gradualmente las montañas tras las nieves que se retira. A finales del verano ya están en las remotas praderas alpinas, por encima del límite forestal. Con la llegada del otoño, la nieve temprana se asienta en la cresta más alta, obligando implacablemente al rebaño a retroceder a elevaciones más bajas. Finalmente, hacia finales de año, con el paso del otoño, las ovejas son conducidas a la sede del rancho, donde pasarán el invierno. En este segmento de las operaciones anuales, el que se describe en la última mitad del poema. Durante este tiempo el rebaño está completamente solo con el pastor. Está en contacto íntimo con él y bajo su atención más personal día y noche. Por eso estos últimos versos están expresados en un lenguaje tan íntimo en primera persona. Y conviene recordar que todo esto ocurre en un contexto dramático de montañas agrestes, ríos caudalosos, prados alpinos y altas praderas. David, el salmista, por supuesto, conocía este tipo de terreno de primera mano. Cuando Samuel fue enviado por Dios para ungirlo rey sobre Israel, no estaba en casa con sus hermanos en el rancho. En cambio, estaba en lo alto de las colinas cuidando el rebaño de su padre. Tuvieron que mandarlo a buscar para que regresara. Los hombres suelen estar ocupados en sus labores profesionales o sus labores diarias en el momento de ser llamado al servicio de Dios. No es de extrañar que pudiera escribir con esta y con tanta claridad y concisión sobre la relación entre una oveja y un pastor, entre una oveja y su dueño. El pastor conoce todas las dificultades y peligros, así como los placeres de las excursiones en las tierras altas. Una y otra vez ha subido a las cordilleras de verano con sus ovejas.
Nunca llevó su rebaño a un lugar donde no hubiera estado antes. Lo conoce. Siempre se había adelantado para examinar el terreno con cuidado. Todos los peligros de río desbordado, de crecida en crecida, avalanchas, de prendimiento, de rocas, plantas venenosas, los estragos de los depredadores que asaltan el rebaño o las imponentes tormentas de aguanieve, granizo y nieve le eran familiares. Sabía ya enfrentar esos peligros. Había cuidado y guiado a sus ovejas con esmero en todas estas condiciones adversas que enfrentaban. Nada lo tomó por sorpresa, nada absolutamente. Había cuidado y guiado a sus ovejas con esmero en todas estas condiciones adversas. Nada lo tomó por sorpresa. David estaba plenamente preparado para salvaguardar su rebaño y cuidarlo con destreza en cualquier circunstancia. Todo esto se refleja en la hermosa sencillez de los últimos versos. Aquí hay una grandeza, una serenidad, una seguridad que tranquiliza el alma. No temeré porque tú estás conmigo. No temeré porque tú estás conmigo. Enfáticamente lo decimos. Conmigo en cada situación. Conmigo en cada prueba oscura. En cada decisión deprimente. En cada dilema angustioso. Estás conmigo, Señor. Tú eres mi pastor. Aleluya. Quizás él veía en el rostro de sus ovejas la serenidad que él les imprimía cuando se acercaba a un animal feroz. En la vida cristiana a menudo hablamos de querer ascender a un terreno más elevado con Dios. Cuanto anhelamos vivir por encima de las tierras bajas de la vida, los anhelamos. Queremos ir más allá de la multitud, adentrarnos en una relación más íntima con Dios. Hablamos de experiencia en las cumbres, una dimensión alta en Dios. Y envidiamos a quienes han ascendido a las alturas y han entrado en esta vida más sublime. A menudo nos hacemos una idea errónea de cómo sucede esto. Es como si imagináramos que podríamos ser elevados en un terreno más elevado. En el arduo camino de la vida esto no es así. Al igual que con el pastoreo ordinario de ovejas, con el pueblo de Dios solo se llega a terreno más alto ascendiendo por los valles. Toda la montaña tiene su valle. Sus laderas están marcadas por profundos barrancos, quebradas y barrancos, y la mejor ruta hacia la cima siempre es a lo largo de los valles, de esos valles. Él guía a su rebaño con suavidad, pero con perseverancia por los senderos que serpentean a través de los oscuros valles. Cabe destacar que el versículo dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. No dice que muera allí ni que me detenga allí, sino más bien lo atravieso. Lo atravieso. Es costumbre usar este versículo como consuelo para quienes atraviesan el oscuro momento de la pérdida de un ser querido, en el valle de la muerte, literalmente. Pero incluso aquí, para el Hijo de Dios, la muerte no es un fin, sino simplemente la puerta a una vida más elevada y exaltada en contacto íntimo con Cristo. La muerte no es más que el valle oscuro que se abre a una eternidad de deleite con Dios. No es algo que temer, pero una experiencia que nos lleva por el camino hacia una vida más perfecta. Es una experiencia que nos lleva por el camino hacia una vida más perfecta. El buen pastor lo sabe. Es una de las razones que nos ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, sí, incluso en el valle de la muerte. Qué consuelo, qué
alegría. Tuvo plena conciencia de este consuelo cuando su esposa ascendió a un estado más elevado. Durante 2 años el pastor caminó por el oscuro valle de la muerte viendo cómo el cáncer destruía el hermoso cuerpo de su esposa. Al acercarse a la muerte, él se sentó junto a su cama con su mano junto a la de él. Ella se sentó, él se sentó con su mano junto a la de ella. Suavemente atravesaron el valle de la muerte. Ambos percibieron el silencio. Percibieron el silencio. La presencia de Dios en el silencio, en el silbo apacible, como se le dijo a Elías. No había miedo, solo un ascenso a un estado más elevado. Para quienes permanecemos en la tierra todavía hay una vida que vivir aquí y ahora. Todavía hay valle que recorrer durante nuestros días restantes. Estos no tienen por qué ser callejones sin salida. Las decepciones, las frustraciones, los desalientos, los dilemas, los días oscuros y difíciles, aunque sean valles sombríos, no tienen por qué ser un desastre, un estrago. Pueden ser el camino hacia un terreno más elevado en nuestro caminar con Dios. Después de todo, cuando nos detenemos a pasarlo un momento, debemos darnos cuenta de que incluso nuestras modernas carreteras de montaña siguen los valles para alcanzar la cima de los pasos que atraviesan. De igual manera, los caminos de Dios nos conducen hacia arriba a través de nuestras vidas una y otra vez. Me recuerdo a mí mismo, oh Dios, esto parece terriblemente difícil, pero sé con certeza que al final resultará en ser la manera más fácil y suave de elevarme, porque todas las cosas obran para bien, para aquello que Dios ha llamado con un propósito. Y Dios te ha llamado con un propósito a ti y a mí. Y Él está en el medio de nuestro valle y de sombra y de muerte cada vez que lo atravesamos para llevarnos a un nivel más elevado. Los días oscuros descubro que Él está conmigo en mi angustia. En ese momento mi pánico, mi miedo y mis inquietudes dan paso a una confianza serena y tranquila en su cuidado. De alguna manera, con serenidad, tranquilidad, tengo la seguridad de que todo saldrá bien para mi bien, porque Él está conmigo en el valle y todo está bajo su control. Es haber ascendido a un terreno más elevado, conocerlo de esta manera. Como dice en su anhelo, dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, 7, 9, dice que él tiene el anhelo de conocer a Cristo en su excelencia. Y por tanto, por conocer a Cristo consideraba como pérdida todas las cosas que tenía, la consideraba todo como basura. Lo que era ganancia lo consideraba como pérdida por el anhelo de conocer a Cristo. No es hasta que hemos caminado con Él a través de las dificultades muy profundas que descubrimos que Él puede guiarnos a encontrar nuestro refrigerio en Él. Allí mismo, en medio de la dificultad, nos emocionamos indescriptiblemente cuando su Espíritu misericordioso restaura nuestras almas y espíritu. Lo decíamos en el capítulo anterior, Él restaurará nuestras almas. Durante la enfermedad de su esposa, el pastor, después de su muerte, él no podía superar la fuerza, el consuelo y la serenidad que la presencia del Espíritu misericordioso de Dios le impartía prácticamente hora tras hora. En medio de todo eso, de todas las situaciones de la vida,
que nuestras fuerzas se caen, Dios viene en hora por hora y nos va dando fuerza cada día para retomar nuestras vidas y elevarnos a un nivel, a una dimensión mejor. Era como si les refrescara y restaurara constantemente la presencia de Dios, hora por hora, día por día. A menudo oramos y cantamos el himno pidiendo a Dios que nos convierta en una inspiración para alguien más. Deseamos íntimamente ser un canal de bendición para otras vidas. La simple realidad es que, así como el agua solo puede fluir por una zanja, un canal o un valle, así también en la vida cristiana, la vida de Dios solo puede fluir en bendición a través de los valles que han sido tallados y cortados en nuestras propias vidas por experiencias dolorosas, así como lo oye. Pero nosotros, en cambio, no queremos valle en nuestras vidas, todos queremos que sea color de rosa. Pero al cristiano se le ha prometido que sí, Dios estará con nosotros, pero que tendremos aflicción. Rechazamos con miedo la aflicción, el valle de la muerte, pero sin embargo, a pesar de nuestras peores dudas, Dios puede traer gran beneficio y bendición duradera a otros a través de esos valles. No intentemos siempre evitar las cosas oscuras. Los días angustiosos bien podrían ser la forma de mayor consuelo para nosotros y para quienes nos rodean. Otra razón es por la que el ganadero elige llevar su rebaño a las tierras altas por los valles es que generalmente es aquí donde se encuentra el forraje más rico y de mejor calidad a lo largo de la ruta. El rebaño se desplaza sin prisa. Hay corderos que nunca han pasado por aquí. El pastor quiere asegurarse de que no solo haya agua, sino también el mejor pasto disponible para las ovejas. Dios quiere el mejor pasto y está en su palabra. Aquí las ovejas pueden pastar mientras se dirigen a las tierras altas. Naturalmente estos claros herbosos suelen estar en el fondo de cañones y barrancos de escarpados. Pueden haber imponentes acantilados sobre ellos a ambos lados que pueden caer. El fondo del valle puede estar en sombra oscura y el sol rara vez llega al fondo excepto durante unas pocas horas alrededor del mediodía. El pastor sabe por experiencia que depredadores como coyotes, osos, lobos, pumas pueden refugiarse en estos acantilados escarpados y desde su posición privilegiada atacar su rebaño. No se ven, están al oscuro. En valle de sombra, David quiere decir esa oscuridad que hay en los valles de sombra, que no se ve nada de lo que hay adentro, y adentro hay fieras acomodadas, esperando, hambrientas. Y dice que no ignoréis las maquinaciones del diablo, dice la palabra. Porque el diablo anda, dice el apóstol Pedro, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar en la sombra del pecado, en la sombra del valle, en los acantilados, en las cuevas. Pero a pesar de tales peligros, también sabe que esta sigue siendo la mejor manera de llevar su rebaño a las tierras altas. No escatima esfuerzo el pastor por cuidarnos. No escatimó, dice de el buen pastor, que no escatimó, hablando de Dios, no escatimó a su propio hijo, dio a su propio hijo, para que todo aquel que en él crea sea salvo. No escatima ni esfuerzo ni tiempo para estar atento a cualquier peligro que pueda surgir. Una de las amenazas más terribles son las repentinas y gélidas tormentas de aguas nieve que se dan en las tierras altas, desde la cima de la montaña. Si las ovejas se empapan y se enfrían con una lluvia helada, la exposición puede matarlas en muy poco tiempo.
Son animales de piel sensible, fácilmente susceptibles a resfriado, neumonía y otras complicaciones respiratorias, debo decir. Y así los peligros en la que están las ovejas son constantes, como es el constante peligro que nosotros estamos en nuestras vidas, atravesando muchas veces los valles de la muerte. Nuestro pastor sabe esto, nuestro gran pastor sabe esto, el buen pastor sabe esto. Todos estos dilemas de la vida, problemas, situaciones, pero Él nos guía por los valles con su compañía. Él sabe dónde podemos encontrar fuerza, sustento y un pasto suave a pesar de todas amenazas de desastres que nos rodee. Es una experiencia sumamente reconfortante y fortalecedora para el Hijo de Dios descubrir que incluso en el valle oscuro hay una fuente de fortaleza y valor en Dios. Y cuando puedes mirar atrás y ver cómo la mano del pastor lo ha guiado y sostenido en las horas más oscuras que se engendran, y en la que se engendra una fe renovada. No conozco nada que estimule tanto mi fe en mi Padre Celestial como mirar atrás y reflexionar sobre su fidelidad hacia mí en cada crisis y cada circunstancia escalofriante. Por lo tanto, dice el himnólogo, grande es tu fidelidad es grande, Señor. El buen pastor, el mismo buen pastor nos aseguró, en este mundo tendréis tribulaciones, como decíamos. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La pregunta fundamental no es si tenemos muchos o pocos valles. No se trata de que si esos valles son oscuros o si simplemente están cubiertos de sombra. La pregunta es, y quiero que guardes estas 3 preguntas. ¿Cómo reacciono ante los valles de muerte que atravieso en mi vida? ¿Cómo reacciono ante ellos? La segunda pregunta es, ¿cómo los supero? Si lo supero con mi propia carne o mi propia fuerza, o con mi autosuficiencia, o con mi Dios dependencia. Y cómo afronto las calamidades que se me presentan, la tercera. Entonces podemos dar nuestras respuestas. Con Cristo las afronto con calma. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Con su espíritu misericordioso como guía, las afronto sin temor. Sé con certeza que solo a través de ellas puedo alcanzar un nivel superior con Dios. Con la presencia del buen pastor en mi vida, con la misericordia y guía del Espíritu Santo. Y de esta manera, no solo seré bendecido, sino que a su vez seré una bendición para quienes me rodean y viven con temor. Ser una inspiración de haber pasado por el valle de la sombra y de la muerte con la compañía del buen pastor y salir como un más que vencedor por aquel que nos amó, y poder ser de inspiración a otros que están pasando o van a pasar por la misma situación. Porque el buen pastor está con nosotros. Y en esta parte que hemos concluido, aunque ande por el valle de la sombra y de la muerte, tu vara y tu cayado, Señor, me infundirán aliento. Dios te bendiga. Te saludamos en el nombre del Señor Yo Soy,
el pastor Luis Félix Urbáez y mi esposa, la adoradora Dina Félix. Te saludamos en el nombre del Señor. Dios te bendiga y será pues hasta la próxima. Este ha sido la parte 7 de nuestro libro que está en Amazon. Lo puede adquirir en Amazon. Comentario del Salmo 23. El cuidado del buen pastor. Amén.